Chicos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Ya saben, tienen unos minutos todavía mientras se va compartiendo el PPT y demás para traer un par de cositas, traigan su agua, terminen de ir bien al baño, de comer un pancito o algo. Ya son las 11:40. Vamos a ir viendo despacio lo que corresponde día para el tema, bueno, para el curso de habilidad verbal. Ya estamos en semana 15. Así que nada, chicos, ya falta poquito ya para que se termine el ciclo, para que des tu último examen y también para el examen de admisión, ¿no? El general. Va a haber un simulacro, tengo entendido. Así que si deseas puedes asistir. Te recomendaría que vayas. Si en caso no deseas, bueno, pues. Pero para que te puedas medir un poquito, para que veas cómo estás, en qué situación estás sobre todo. Así que bueno, ya depende de ti conversar para ver cuál es la mejor estrategia que puedas tener para poder ingresar a la universidad. A ver, bien. Vamos entonces a comenzar a compartir pantalla despacio para ver cuál es el tema de hoy día. Que está sencillo, el tema al menos de hoy no es extremadamente complicado, sino es uno de los temas que tú sí manejas bien, menos mal. Aquí es un poco difícil que te equivoques. Ya, ahora sí, ya tenemos el PPT. Aquí nos dice tipos de preguntas, igual, ¿no? Para la evaluación de la comprensión lectora, o sea, vamos a ir revisando cuáles son los tipos de preguntas que te puedes enfrentar en un texto precisamente de habilidad verbal cuando estés dando un examen. Claro, ya estamos semana 15, esto debimos haberlo visto antes, como digo, pero bueno, pues el temario así nos ordena colocar los temas. Bien, estamos en semana 15. Vamos a ver ahora el punto 3, que implica relaciones semántico-textuales, sentido contextual. Bien, lo que hemos estado viendo en la parte 1 y 2, que ha sido la semana pasada y antepasada, era con respecto a la pregunta 1, que cuáles son los temas que te podría venir en una pregunta 1. Ya lo hemos visto, que era idea principal, tema central, y resumen. Esta vez para la pregunta 2, porque esto ya está enfocado en lo que es la pregunta 2. Vamos a ponerla acá. Pregunta 2. Ya la hemos visto al inicio del ciclo, que enmarca sinónimos, antónimos, sentido denotativo, connotativo. Vamos a poner acá, connotativo. Y algo también que se le agrega a la pregunta 2 es esto, sentido contextual. El sentido contextual es un poco más sencillo para ti, lo puedes identificar rápidamente, incluso se puede mezclar un poco con el sinónimo, pero es de acuerdo al texto que tengas enfrente. Recuerda, a veces el sinónimo de la palabra que te están pidiendo y el sentido contextual difiere. En otros casos coinciden en buena hora porque para ti te ayuda, pero no tienes que guiarte con un sinónimo directo, sino ajustate a lo que tu texto te está mencionando y de acuerdo a ello ya tú resuelves, pues, ¿no? Como te digo, puede ser que sea igual como a la vez que no. Por ello tienes que estar atento. Ya, listo. Ahora sí, una vez más, esto es pregunta 2. Vamos a ver, sentido contextual que nos menciona. Te dice, recuerda que el sentido contextual no necesariamente responde a un significado ya conocido de la palabra, sino también puede ser un producto de una innovación lingüística a través de procesos semánticos. Esto es muy importante. O sea, en resumen, ¿qué te quiere decir? No necesariamente va a ser el sinónimo, sino puede significar otra cosa de acuerdo al acompañamiento que tenga la palabra. Es eso. Por ejemplo, la palabra columna, ya vamos a ver un ejemplo, podría, dado sus bastantes significados, entenderse de varias formas. A ver, vamos a ver acá con el ejemplo. Significados de columna, soporte cilíndrico, bueno, la columna de las construcciones. También puede ser parte del esqueleto, claro, una parte del cuerpo humano, tu columna vertebral, que soporta todo tu peso. Y columna también artículo de una publicación periódica. Esto en lenguaje tú lo ves, cuando una palabra puede tener diferentes significados. Tienes toda una clase para ver este tipo de curiosidades en el lenguaje, por lo tanto se compatibiliza un poco con habilidad verbal, sí. Usualmente hay algunos temas de lenguaje que con habilidad verbal van de la mano, por eso es que es importante que tú no estés tan mal en lenguaje. Al menos en los temas que son relativamente sencillos como este no genera tanta complicación, sino sentido común y que seas un poco más hábil o que hayas practicado al momento de ver estos temas, ¿no? Una vez más, columna tiene 3 significados y de acuerdo
a lo que te dice tu texto, tú vas a saber con cuál de estos tres realmente se está jugando o cuál se está haciendo referencia. Como te digo, puede ser que calce de repente con el significado directo que tú pienses, como puede ser que no. Para ello tienes que estar preparado. Bien, a ver. Sobre la base anterior, Mario Vargas Llosa escribía con frecuencia columnas en los diarios de diferentes países del mundo donde hablaba de la literatura peruana universal o temas actuales. Ya bien, acá está la palabra columnas. Columnas, acá te está dando un par de datos, ¿no? Escribía una columna de construcción, no lo vas a escribir. Diarios, tu columna vertebral no va a ser en un diario, donde hablaba de X o Y temas. Bien, entonces obviamente el significado de columna al que se va a hacer alusión es claro, ¿no? El de un artículo que aparece técnicamente en un periódico, ¿no? Te dice, en ese contexto, el significado de columna se corresponde con artículo de un colaborador o redactor que aparece de forma regular y frecuente en un espacio físico. O sea, es un escrito de una persona que se puede publicar en un periódico, en una revista, sobre un tema en específico, que podría variar de acuerdo a la temática del diario en sí. ¿Ok? Entonces, de esta misma forma, claro, ¿no? Ahorita lo estamos viendo a nivel pollito, pero de esta misma forma es lo que tú vas a hacer ya cuando tengas tu texto. Recuerda que sentido contextual es una gran ayuda para ti, porque usualmente cuando viene una pregunta de este tipo, la complejidad es baja. A diferencia, por ejemplo, de un sinónimo, ¿ya? Cuando es sentido contextual, la complejidad es un poco más baja. Por lo tanto, lo único que tienes que hacer es prestar atención a la información que se te está dando. Nada más, ¿ok? Para ello tienes que precisamente estar atento. Ten mucho cuidado porque ahora ya para tu último examen van a haber más preguntas. No te pongas tan nervioso de querer omitir varias cosas, ¿no? Tienes que estar atento para todo. Ya a partir ya de la segunda, casi ya media hora antes de entregar el examen, ahí ya tu cerebro va a estar muerto, pero antes, por eso tienes que aprovechar en terminar de hacer los cursos más extensos, que en este caso, por ejemplo, uno de ellos es habilidad verbal. No sé si igual te van a seguir separando el examen en 2 tiempos. En caso que sí, ya sabes, trata de deshacerte de este curso primero, yendo a las partes más importantes y demás, y luego ya con paciencia ves el resto que implica matemática como también actitudinal, tengo entendido, ¿ok? Bueno, al menos un consejo que yo te puedo dar, si tú deseas aplicar de repente de forma al revés, primero actitudinal, luego habilidad matemática, después habilidad verbal, ya es opción tuya, pero lo que yo te recomiendo para que tu cerebro esté más descansado es que primero acabes con este dolor de cabeza, que son varios textos, 3 en específico, y luego ya, con tranquilidad, ves lo otro. Así que bueno, ¿no? Esta sería la respuesta, un escrito que se coloca en un diario, que se le dice columna. Bien, a ver, carácter creativo del lenguaje. Dice, es importante reconocer a través de procesos semánticos como la metáfora, esto también es muy importante, como la metáfora y la metonimia, se pueden ir creando nuevos significados para un significante. Estos nuevos significados coloquiales se pueden compartir en diversas obras literarias que tienen como objetivo describir la realidad social. A veces, cuando te preguntan por el sentido contextual de una palabra, puede estar enmarcado en una metáfora y ahí va a ser muy importante tu capacidad de reflexión, ¿no? La piña es un fruto tropical rico en potasio, bueno, la piña es la fruta la que tú comes en verano, en un sol, versus ser piña es una persona con mala suerte, claro, ¿no? Aquí se está aplicando la metáfora. Ser piña, cuando tú le dices que piña a tu amigo, pues no cuando se equivocó en algo raro, mala suerte, ¿no? Otro significado de piña, si mal no me acuerdo, creo que se le decía esclavos a los incas. Bueno, en el Tahuantinsuyo, perdón. Así que nada, pues aquí tienes diferentes significados. Acá la metáfora es algo que me estaba olvidando. Y sí, algunos caen en esto porque su capacidad para poder comprender de buenas a primeras de repente no es tan directa, no es tan ágil, por lo tanto sería bueno reforzar al menos esto. Ahora, mucha metáfora te pueden colocar, no tanto, pero sí de repente de acuerdo al tinte del texto. Si es un texto informativo, muy difícil que te coloquen una metáfora, pero si es un texto de opinión, ahí sí puede haber bastante de este ejercicio y debes comprender a qué realmente se están haciendo referencia. ¿Ya? Listo. A ver, dice, analiza el siguiente texto. Bueno, esto acá ya lo vamos a resolver rapidito. Te dice, ya. El Perú continúa en los ojos del mundo, pero esta vez por contar
con las playas más contaminadas por residuos sólidos en Sudamérica y del mundo, de acuerdo con la organización Ocean Conservancy. La presencia de sustancias o elementos dañinos son llevados por las olas y corrientes hacia el litoral peruano. Según los estudios, obtuvo que el Callao tiene las playas con mayor cantidad de residuos sólidos por cada metro cuadrado. De esta superficie de área se puede recoger hasta 3 kilómetros de basura marina. La organización sin fines de lucro realiza este análisis en más de 90 países. El presidente de la organización ONG, Arturo Alfaro Medina, indicó que los representantes de la ONG y los vecinos del asentamiento humano Márquez propusieron recoger la basura que hay en la playa de esta comuna. Ante ello se verá el nivel de contaminación de las aguas. Bien, esto es informativo más o menos, ¿ya? Por no decir que sí, en realidad. Acá tenemos contar, que no hace referencia al hecho de que estés contando objetos. Llevar, que no es el hecho tanto de llevar algo, llevar, por ejemplo, una cartera. Recoger, y acá también. Aquí no hay mucho sentido metafórico y se verá, aquí sí, por ejemplo, ¿no? Se verá el nivel de contaminación de las aguas. ¿Vas a ver el nivel? No, de repente acá se pueden utilizar otras palabras. Y precisamente aquí sería claro, ¿no? Contar, poseer, llevados, conducidos, transportados incluso. Recoger sería en este caso limpiar, exacto. Y verá sería evidenciar. Observar no tanto, usualmente se coloca esta palabra para poder medir algo. Pero como por precisión léxica, acá hay algo muy importante también que usualmente les digo. La precisión léxica es necesaria, es fundamental que debes tener en cuenta porque a veces cotidianamente hablamos de una forma muy simple. Pero cuando ya se enmarca ese tipo de preguntas, tienes que buscar cuál es la palabra que más se ajusta en cuanto a significado a lo que se te está pidiendo. Elimina un poco la forma en cómo es que tu realidad puede interferir. Tienes que buscar en sí el sentido que sea más apropiado, ¿ya? Bien, y listo, chicos. Bueno, la teoría de aquí es cortita. Más que nada reforzarte el hecho de que no siempre puede ser un sinónimo directo. Puede diferir, tal como te señalan acá en la primera parte. Puede ser una cosa muy diferente. ¿Qué más? Nada más, que tengas mucho cuidado con las metáforas también. Aquí de ahí más consejos ya no te podría dar, sino que ya vamos de frente. ¡Ay! ¡Uy! Listo, se fue. ¡Ay! Ya. Perdóname, no estoy presentable ahorita. Ya, a ver, hasta que vuelva acá a subir el otro. Listo. Ya está, creo. A ver. Ábrete. Aquí está. Ya. Listo. Habilidad verbal, semana 15. Y ahora sí vamos con el PDF, bueno, la separata del día de hoy. Bien, entonces aquí está. Sentido contextual. Precisamente el tema de hoy día. Te están dando acá más información para que lo tengas en cuenta. Te están colocando un par de ejemplos más, pero esto ya te los acabo de mencionar. Aquí la sinonimia contextual precisamente es lo más importante, que lo han repetido, no debería decir contextual y contextual. Pero bueno, ¿qué más te están diciendo por acá? Nada, te están dando ya acá un texto para que puedas resolver de una vez por todas. Un ejercicio, ya sí, es un texto pequeño que consta con un par de ejercicios. Primero te están pidiendo sinónimos contextuales. Luego te van a pedir antonimia contextual también. Ya. Luego significado denotativo y connotativo. Ya, acá lo están amplificando un poco más. Bien, entonces, bueno. Al inicio, como te decía, la pregunta 2 consiste en esto, ¿no? No está de repente acá en la teoría del PPT, pero sí en tu separata. Sinónimo contextual, ya sabes, la palabra que más se asemeja, pero de acuerdo a lo que te está diciendo en tu texto. Antonimia contextual, obviamente que va a ser el significado opuesto. Significado denotativo y connotativo. La diferencia entre ambos es lo siguiente. Denotativo es el significado literal, real, que tú puedes tener sobre una palabra en concreto, ¿no? Mientras que por el otro lado, el significado connotativo es el metafórico, es el subjetivo, ¿ya?
Listo. Entonces, esta es la diferencia entre ambos. Tengo entendido que sí hemos visto esto, pero igual te lo menciono de nuevo por si acaso, por si ya te olvidaste. Así que vamos a ir resolviendo la primera parte. A ver. Tenemos como texto, dice, la unidad de la vida se refiere a que todos los organismos vivos tienen elementos estructurales genéricos, ¿ya? Como estar formados por células, llevar a cabo funciones celulares a través de proteínas, transferir energía como ATP y almacenar información usando el código genético. La unidad de la vida sugiere que los organismos vivientes provienen de un organismo único y que la magnífica diversidad de los seres vivos se produce porque están sometidos al proceso evolutivo. Sobre la base de estructuras y funciones comunes, la biodiversidad abarca cerca de 1,5 millones de especies conocidas. Y según se estima, entre 10 a 30 millones de especies aún por conocer, entre virus, bacterias, hongos, insectos y otros animales. Recuerda una vez más que ya tu último texto va a ser, bueno, en tu examen, va a ser más o menos de este tinte, ¿eh? Para que lo tengas en consideración y vayas practicando. Bien, ahora sí, vamos a ver las alternativas, ¿no? Genéricos. Y estamos en sinónimos contextuales. Todos estos de aquí, al menos estos dos, tienen que estar en formato de sinónimo. Así que genéricos tienen elementos estructurales genéricos. Todos los organismos vivos, o sea que comparten cualidades. O sea que entre todos es normal que aparezcan ciertas cualidades en específico, o bueno, elementos en esta ocasión. Por lo tanto, populares no podría ser. Exclusivos no, porque dice que se encuentra en cada uno de los elementos. Acá se han confundido, han usado el mismo popular. Reiterados. Reiterados podría ser porque, claro, no se está repitiendo, pero por precisión léxica tenemos comunes o reiterados. ¿Cuál de los dos podría ser? En este caso sería comunes. Ya, reiterados no se aplicaría para un texto como este porque no está tanto haciendo una aclaración de una repitencia, sino que están viendo que el tinte es diferente, sino se está viendo elementos en común que pueden tener los organismos vivos, no reiterados, porque no te está aclarando una información varias veces. ¿No? Acá el tinte es muy diferente. Así que por precisión léxica nos quedaríamos con la letra B. Luego, acá tenemos sugiere. Dice, la unidad de la vida sugiere que los organismos vivientes provienen de un origen único. Sugiere que los organismos vivos provienen. Sugerir, bueno, buscar no va a ser. Reflexionar podría ser. Determinar no, porque aunque también podría ser considerado ya. Deliberar no, porque acá no se está poniendo a prueba nada. Y luego tienes acá indicar. Una vez más, la unidad de la vida sugiere que los organismos vivientes provienen de un origen único. Reflexiona, determina o indica. ¿Cuál de los tres podría ser? Ya. Lo que se está viendo aquí en tu texto básicamente son las características comunes que estos seres vivos tienen y que representan indicios de un posible origen único. Por lo tanto, reflexionar estaría un poco más alejado y nos quedaríamos entre indicar o determinar. Ahora, indicar es en un grado menor que determinar. Acá también se puede ver lo que es las palabras por grados. ¿Cuál de todos ellos es un poco más fuerte versus otra que puede indicarte todavía un término medio? Así que en este caso, sugerir va a ser indicar, mientras que determinar es de una vez señalarte tal o cual cosa. Indicar no necesariamente va a ser lo mismo, ¿ya? Así que en este caso sería la letra D. Una vez más, acá en sinónimo contextual, acá en sinónimo contextual, la 1 sería la letra B, 2 sería la letra D. Ahora pasamos acá a antonimia contextual, como te estaba mencionando, es el significado obviamente, que es opuesto, ¿no? Opuesto a lo que se te está presentando. Eso, ¿no? Al reemplazar una palabra por otra se produce un viraje de sentido. Cabe resaltar que para hallar el sentido opuesto de una determinada palabra es necesario tomar en cuenta el contexto del enunciado. Esto también es muy importante. No es que simplemente vayas a buscar un antónimo de por ahí,
No, sino tiene que ajustarse con lo que el texto te está mencionando. ¿Ya? Por favor. Puede ser el mismo, puede ser el mismo. O sea, un antónimo directo. Puede ajustarse, pero no necesariamente. ¿Ya? Por eso es que tienes que estar bastante precavido. A ver, dice... ya. Y busca un antónimo y reconstruye la oración cambiando lo necesario para que tenga sentido. Es un hombre austero cuando quiere decir algo. Prefiere que sus actos hablen por él. Un hombre austero. En este caso vamos a ver como antónimo. Recuerda que tú puedes utilizar otros. Acá te estoy colocando los que en primera instancia podría ser. ¿Ya? Así que vamos a ver su nombre, austero. Prefiere que sus actos hablen por él. O sea, es una persona que no habla mucho. Es una persona que no le gusta mucho expresarse, prefiere estar callado y demás. Así que austero, vamos a ver, antónimo, te voy a colocar acá. Antónimo puede ser alguien que es locuaz. Podría ser. Ahora, como te digo, hay más palabras que pueden ajustarse acá. Sí, por ejemplo, extrovertido también podría ser. Ya es una persona muy parlanchina, también podría ser, no hay ningún problema. Con tal que sea una palabra que te diga lo contrario de lo que se te está mencionando acá, no hay ningún problema. Bien, pero esto es un antónimo que se propone. Luego, acá continuando, tenemos la letra B. Él se caracteriza por su transparencia. Siempre llega a comunicar exitosamente lo que quiere decir. Ya, ¿por qué es transparente, de color transparente? No, sino que es una persona que normal, pues no rinde cuentas. Por lo tanto, el antónimo que se podría emplear acá puede ser, se caracteriza por su transparencia, por tener todo claro. Antónimo, por tener todo confuso, ambiguo puede ser. Por lo tanto, vamos a ponerle por acá confusión. O si no, también podría ser por su ambigüedad, porque la persona que es ambigua, no le puedes entender muy bien que digamos, siempre está como que negándote a lo que ya te había afirmado anteriormente. Así que eso también podría ser otro antónimo. ¿Ya? Listo. Entonces, en el primero tenemos locuaz y en el segundo tenemos confusión. ¿Hay más palabras que se ajustan? Por supuesto que sí, pero yo te estoy dando simplemente una ayuda por aquí. Bien, luego tenemos significado denotativo y connotativo. A ver, las palabras contenidas en un texto expresan y transmiten información, sirven para representar las cosas, las ideas, por lo que suelen emplearse en un sentido descriptivo. Ya, sentido descriptivo. De esta manera, rojo significa un tipo de color. Este significado se llama denotativo. Claro, no lo directo, pues, pero con el propósito de provocar determinadas impresiones y despertar ciertos sentimientos en el discurso, las palabras pueden adquirir otras interpretaciones, sentimientos en el discurso. Obviamente esto va a ser connotativo. El término rojo puede aludir a sangre, cólera, pasión. Claro, no se puso rojo. Se puso rojo porque se enojó después de haber escuchado tal cosa. Claro, no se tuvo bastante cólera. Dichas significaciones se conocen como significado connotativo porque le da mayor expresividad al lenguaje. Exacto, es la parte subjetiva. La interpretación de los significados connotativos depende fuertemente del contexto. Esto más que nada. La parte connotativa es mucho más peculiar porque sí o sí va a depender de lo que te puede acompañar, perdón, de la información que está acompañando la palabra en específico. A diferencia del denotativo que es el directo. Bien, entonces otra vez acá tenemos 3, 4, 5 ejercicios. Ya. A ver, tenemos. Ella se ha convertido en una piedra. Ah, ya, vamos a ver. Te pide primero significado connotativo. Ya, corazoncito subjetivo. Ella se ha convertido en una piedra luego de sufrir tamañas traiciones. Ella se ha convertido en una piedra. ¿Realmente se ha convertido en piedra? Obviamente que no. Si no, acá se está haciendo alusión a una metáfora. Se ha convertido en piedra. Ella, vamos a ponerse connotativo. Ella ahora, ¿cómo es? Ella es una persona, de repente puede ser insensible. Se ha convertido en una persona insensible luego de sufrir tamañas traiciones. Una persona insensible, una persona indiferente, por ejemplo, que ya no se conmueve con nada después de haber padecido pues algo negativo. Luego acá tenemos todo lo que había construido se hizo polvo en un instante.
¿Realmente se hizo polvo? Obviamente que no, esa es una expresión catastrófica incluso. Todo lo que había construido se hizo polvo en un instante. ¿A qué se está haciendo referencia? Ya, significado contextual, sentido. Perdón, significado connotativo. ¿Qué podría ser? A ver, se hizo polvo, se destruyó, podría ser. Se destruyó, ya no tiene valor. Eso es lo que está haciendo referencia. Luego en la letra C te dice, a ese señor le hacen falta pantalones para enfrentarse a sus problemas. Claro, ¿no? Te están exigiendo acá básicamente que una persona tenga valentía. Por lo tanto, el significado connotativo acá va a ser, le falta pantalones, le falta coraje, le falta de repente valentía, ¿no? Valentía para enfrentarse a sus problemas, que no sea cobarde, ¿no? Le falta coraje. Bien, luego acá tenemos, ese oscuro dictador gobernó su país con mano de hierro. Esta es una expresión coloquial, mano de hierro, o mano firme también, ¿no? Pues mandó a callar a sus oponentes políticos, ya. Gobernó su país con mano de hierro. ¿Qué podría ser aquí? A ver, mano de hierro de forma opresiva, opresora, podría ser. Opresora. Fuerte no sería tan apropiado, pero sí de repente con bastante disciplina, ¿no? Con bastante disciplina. Mandó a callar a sus oponentes políticos. Esta expresión, como te digo, es coloquial. De repente no lo sabes escribir en una sola palabra, pero ya tienes idea de lo que hace referencia y eso está bien. Luego, este carro está yendo a paso de tortuga. Esto también es una expresión coloquial, perdón. Corriendo llegaré a tiempo. La de siempre, ¿no? Cuando estás tarde. Y justo el carro quiere recoger a 50.000 pasajeros. Aquí hace referencia a paso de tortuga. Obviamente que está yendo muy lento. Está demasiado lento. Y bueno, por eso es que la semejanza con la tortuga. Pero igual se llega. Bien, entonces estos serían los significados tentativos. En la A, piedra, insensible, polvo, a destrucción. En la C, pantalones, a coraje, a valentía. La D sería de forma opresora, por ejemplo, opresiva. Disciplina también. Y en la E, bueno, paso de tortugas, estaría haciendo referencia a muy lento. Bien, entonces estos serían básicamente los ejercicios que tienes aquí por resolver. Ya te los estoy resolviendo contigo, aunque deberías hacerlo tú. Pero bueno, acá lo estamos viendo. Ahora sí, lo que más a ti te interesa hacer bien es esto. Tenemos el primer texto de comprensión lectora. Quiero ver cuántas preguntas hay. Ya, este es el texto que tiene 7 preguntas. Igual, ten mucho cuidado, por favor, porque de estas 7, mira, están haciendo lo siguiente. Intenta explicar qué cosa, o sea, cuál sería el tema del texto. Mejor síntesis del texto. Te están haciendo básicamente un ensayo de lo que ya has venido realizando desde hace 2 semanas. Tema central, mejor síntesis. Acá es el típico ejercicio DECO con respecto a 2 palabras que se te puede incluir, que pasa en los textos de pre, pero no en los exámenes de admisión, por lo tanto a tener en cuenta. Incompatibilidad. Incompatibilidad en base a un término. 5, la inferencia de siempre. 6, incompatibilidad también, porque ahí te dice sería contradictorio. Y en la 7 es la misma, la extrapolación de siempre que se utiliza en la última pregunta, ¿ya? Mira, este texto te va a servir de ensayo para saber si realmente estás haciendo bien las cosas o no. Por lo tanto, tienes 7 preguntas y de estas 7, por lo menos en 5 tienes que estar bien. Y donde no puedes fallar por nada del mundo es en los términos, tanto que abarca, por ejemplo, la pregunta 3 y la incompatibilidad de la pregunta 4. Eso al menos para reforzar lo que estás haciendo hoy día. Pregunta 1 y 2 está haciendo referencia a las 2 semanas anteriores que ya hemos estado practicando. Por lo tanto, igual, 5 minutos, 6 minutos para que termines y ya se resuelve conmigo para ver si es que realmente has hecho bien o no. Ya chicos, 6 minutos y volvemos.
Ok, chicos, a ver, volvemos. Tenemos entonces el texto 1 y dice, a ver, es mucho lo que la ciencia no entiende, quedan muchos misterios todavía por resolver en un universo que abarca miles, bueno, decenas de miles y millones de años luz y de unos 10 o 15 mil millones de años de antigüedad. Quizás siempre sea así. Tropezamos constantemente con sorpresas. Los científicos pueden rechazar revelaciones místicas de las que no hay más prueba por lo que dice alguien, pero es difícil que crean que su conocimiento de la naturaleza es completo. La ciencia está lejos de ser un instrumento de conocimiento perfecto, ¿ok? Simplemente es el mejor que tenemos. La ciencia por sí misma no puede apoyar determinadas acciones humanas, pero sin duda puede iluminar las posibles consecuencias de acciones alternativas. La manera de pensar científica es imaginativa y disciplinada al mismo tiempo. Esta es la base de su éxito. La ciencia nos invita a aceptar los hechos, aunque no se adapten a nuestras ideas preconcebidas. Esto es muy importante también. Nos aconseja tener hipótesis alternativas en la cabeza y ver cuál se adapta mejor a los hechos. Nos insta a un delicado equilibrio entre una apertura sin barreras a las nuevas ideas, por muy herejes que sean, y el escrutinio escéptico más riguroso. La ciencia es exitosa porque tiene un mecanismo incorporado que corrige los errores en su propio seno. ¿Okay? Cada vez que ejercemos la autocrítica, cada vez que comprobamos nuestras ideas a la luz en el mundo exterior, estamos haciendo ciencia. Cuando somos autoindulgentes y críticos, cuando confundimos las esperanzas con los hechos, caemos en pseudociencia y superstición. Ya. Obviamente todo esto es contrario a la ciencia misma. Cada vez que un estudio científico presenta algunos datos, va acompañado con un margen de error, un recordatorio discreto, pero insistente de que ningún conocimiento es completo o perfecto. Es una forma de medir la confianza que tenemos en lo que creemos saber. Además, los científicos suelen ser muy cautos al establecer la condición verídica de sus intentos de entender el mundo. Puede haber nuevas circunstancias nunca examinadas antes sobre los agujeros negros, por ejemplo, o dentro del electrón o acerca de la velocidad de la luz, en las que incluso nuestras loadas leyes de la naturaleza fallan y por muy válidas que puedan ser en circunstancias ordinarias, necesitan corrección. Y obviamente ese texto es de Carl Sagan. El mundo y sus demonios, la ciencia como una luz en la oscuridad, editorial Planeta. Bien, Carl Sagan tiene una serie de libros que San Marcos a veces toma, claro, no cuando se tratan de textos científicos. Es uno de los científicos ahorita que tiene bastante, bueno, una muy buena reputación ganada. Bien, entonces, bueno, ese texto no ha estado tan complicado, te he estado diciendo básicamente algunas características de la ciencia misma, de repente qué pasa cuando se dan situaciones contrarias, el nivel de falibilidad que puede tener la ciencia, y algunos datos más que acompañan a estas ideas que serían principales. Entonces, ¿qué es lo que nos intenta explicar el autor? Ahora vamos de arriba hacia abajo. Los enigmas que no descifraremos, los enigmas, no. ¿Dónde está acá la palabra ciencia o lo científico? No hay. La esencia del método empírico. La esencia de lo que se puede contrastar en realidad a través de la experimentación. Pero método. Ya vamos a dejarlo acá porque, en fin. Los insondables misterios científicos. Misterios, ¿no? El éxito de la actividad científica ya podría ser mejor. La dinámica de los estudios científicos, dinámica, no se ha estado viendo no tanto metodología, sino características nada más en cuanto a ver si es que es exitoso o no. O bueno, más que exitosa, de repente si es que qué tanta validez podría tener al momento de hacer investigaciones sobre tal o cual tema. Por lo tanto, tenemos entre la B y la D la respuesta, la esencia del método empírico o el éxito de la actividad científica. Y teniendo en cuenta que por acá debiste haber subrayado unas palabras que se mencionan a cada rato, pienso que la palabra ciencia, que es muy importante de reconocer, así que sería en este caso, en la 1, la respuesta correcta, la letra D, el éxito de la actividad científica. Eso es lo que intenta explicar el autor. 2, a ver. ¿Cuál es el enunciado que contiene la mejor síntesis, o sea, el mejor resumen? ¿Cuál de todos ellos? Bien, tenemos acá un resumen corto. No están desde 2 líneas. Eso es lo que tú podrías esperar. Vamos de abajo hacia arriba. La E nos dice, a ver, cada vez que ejercemos la autocrítica, cada vez que comprobamos nuestras ideas a la luz del mundo exterior, estamos haciendo ciencia.
es una copia y pega de una parte del texto. ¿Eso va a ser una síntesis? No, precisamente lo hacen para que tú caigas. Esto nunca va a poder ser un resumen, chicos, cuando es una copia y pega del texto. Los científicos pueden rechazar revelaciones místicas de las que no hay más prueba de lo que dice alguien, pero es difícil que alcance la perfección. ¿Se has centrado todo tu texto en hablarte sobre las revelaciones místicas? No, han sido simplemente un dato adicional a señalarte de repente el carácter en sí que tiene la ciencia. La ciencia deja todavía muchos misterios por resolver, pues tropezamos continuamente con sorpresas en un universo que abarca una extensión infinita. Podría ser. Pero deja todavía muchos misterios por resolver, causa un poquito de problemas. El método científico se caracteriza por poseer un mecanismo incorporado que corrige los errores de su propio sano a través de la autocrítica permanente. La ciencia es exitosa porque a pesar de que no nos brinda un perfecto conocimiento, este puede mejorarse creativamente corrigiendo los errores. Ya, teniendo en cuenta que la síntesis debe ser algo general, pero a la vez que enmarque o que desarrolle un poco la idea principal brevemente, nos estaríamos centrando mejor entre las tres primeras con la letra A. Pues no, la ciencia es exitosa a pesar de que, bueno, sucede esto, pero la solución aquí también está. ¿Qué pasa con la B y con la C? Deja todavía muchos misterios por resolver. Esto de acá causa un poco de conflicto. Y con respecto a la letra B, mecanismo incorporado que corrige errores a través de la autocrítica permanente. En sí no es que sea una idea tan general que pueda englobar a todas. Por lo tanto, lo que se ajusta mejor, y también incluso con la forma en cómo se escribe una síntesis, un resumen, es la letra A. Si te das cuenta, la forma de escritura de estas tres alternativas es muy diferente. Estas dos tienen uno parecido, mientras que la que engloba un poco más generalidad es la letra A. Por lo tanto, es la que mejor se podría ajustar para un mejor resumen. ¿Ya? Ahora continuamos con número 3. Te dice, en el texto el término autoindulgente alude a una persona que, y el término escrutinio, adquiere el sentido de, y vamos a ir directo, sería en este caso la letra C. ¿Ya? ¿Por qué? Ahora vamos a ver, autoindulgente y escrutinio. ¿Dónde está el autoindulgente y escrutinio? Acá está. Autoindulgentes, por acá está. Y escrutinio, ahí sí no lo puedo ver. No lo han puesto en negrita, creo. No, pero acá está autoindulgentes. Así que cuando somos autoindulgentes y críticos, cuando confundimos las esperanzas con los hechos, o sea, cuando somos una persona que, claro, invierte en sus proyectos, no tiene nada que ver. Perdona los pecados, mucho menos. Carece de esperanza, todo lo contrario. Elude la responsabilidad, no es tanto esto, no oculta sus desaciertos, o sea, una persona que no reconoce, una persona que siempre se cierra ante una posición adversa a la tuya. Creo que ya hemos visto, si mal no me acuerdo, un texto de Popper, donde más o menos te explicaba por qué el autor estaba en contra de algunas ciencias, entre comillas, que estaban saliendo a la luz en aquel tiempo. Bien, entonces, bueno, sería en el caso de la número 3, la letra C. Vamos a ir ahora con la 4, te dice. Resulta incompatible con el texto afirmar que el proceder científico es. ¿Cuál sería incompatible acá? En la 4. Imaginativo, sí. Creativo también. Van a los dos de la mano. Disciplinado, por supuesto que sí. Autocrítico, claro, pero con lo que nunca va a estar de acuerdo una persona que practica la ciencia o que la misma comunidad científica o en sí los métodos que se adoptan científicamente van a estar de acuerdo con algo que te enmarque un dogmatismo, o sea, una creencia que la va a defender a mil por mil sin necesariamente tener pruebas objetivas de ello. Ya, eso es los dogmas, bueno, lo dogmático, una persona dogmática, que siempre va a creer en lo que ella considere pues correcto, sin necesariamente existir hechos a favor, o bueno, que sean objetivos, que enmarquen pues no la veracidad de lo que están defendiendo, ¿ya? Eso es el dogmatismo. Y eso nunca va a estar de acuerdo con una persona que es dedicada a la ciencia, para nada.
Y como dogmatismo ya, y tú puedes entender, creo que la referencia más directa y que se contrapone siempre a la comunidad científica es el aspecto religioso, la mayoría de veces, porque hay ocasiones en las que sí pueden compatibilizar, pero la mayoría de veces siempre se los contraponen a ambos, la comunidad científica versus la religión, porque difieren en bastantes puntos con respecto a la salud humana. Por lo tanto, dogmatismo. 5. A ver, se infiere del texto que ante un margen de error ínfimo, ¿qué pasaría con el científico? A ver, cuando el margen de error es pequeñito, ¿preferiría recurrir a la homeopatía? No tiene nada que ver esto. Afirmaría que el mundo es incognoscible por un margen de error muy, muy, muy pequeño, que el mundo es incognoscible y que nunca en su vida va a poder descubrir otras cosas. No. ¿Caería en una flagrante contradicción? No, porque su teoría está siendo casi al 100% aceptada, casi. ¿Tendría confianza en que lo alcanzó o daría por concluida la investigación? Ya. Obviamente sería la letra B. No es que ya esté concluido, eso no enmarca lo anterior, sino que tendría confianza de que ya su teoría pues está bien. ¿Por qué? Porque el margen de error es muy poquito. Recuerda que en el caso de la comunidad científica no todo es al 100%, sino siempre hay un margen que te puede dar lo contrario, porque precisamente el hecho es que tú puedas refutarlo, ¿ya? No todo está siempre en el 100%. Entonces la 5 sería la letra B. La 6 te dice, ¿cuál de los siguientes enunciados sería contradictorio con la dinámica de la ciencia formulada por el autor del texto? ¿Cuál sería falso? A ver, tenemos, ¿las ciencias dinámicas se pueden plantear nuevos problemas? Sí, sí puede ser. La ciencia no ha resuelto todos los misterios sobre el universo, también. Obviamente no se sabe hasta donde pues no se ha llegado, pero no quiere decir que esto. A ver, la naturaleza puede desvelarse de un modo sumamente asombroso, esto de acá sí es verdad. Solo existe en el universo lo que hemos comprobado con certeza, o incluso las leyes científicas más respetadas pueden ser erróneas. Ya, en este caso de acá se te está diciendo que sí. ¿Cuál sería falso? Esto, la letra B. Solo existe en el universo lo que hemos comprobado con certeza. No es que hay un montón de cosas inexplicables que todavía se sigue trabajando para ver cuál es el carácter real que tiene. Eso es lo que te está mencionando también en tu texto. Si bien la comunidad científica por ahí anda obviamente realizando investigaciones, todavía hay un porcentaje en el que se está trabajando para poder descubrir más situaciones, más contextos que pueden dar en cuanto a surgimiento. Por lo tanto, esto, ¿no? El número 6 sería la letra B. Y finalmente 7, si se aplicara el método propio de la ciencia al campo político, ya acá estamos yendo un poquito más allá de lo que hemos estado viendo. ¿Qué pasaría si se llevara a la política? La pobreza se erradicaría gracias a los avances tecnológicos. Los regímenes despóticos soslayarían invertir en armamento. La aristocracia gobernante debería asumir un rol protagónico. La democracia abierta al diálogo sería un modelo congruente. O tendríamos como presidente el Premio Nobel de Física. Ya, esta pregunta es con trampa. ¿Ya? Esta pregunta es con trampa. Para el que ha leído correctamente y sabe cuál es el tinte del texto, no va a ser con trampa, pero para el que ha leído de una pasada, pues sí. Bien, a ver, todo lo que te he dicho tu texto es lo siguiente, que la ciencia se caracteriza por realizar experimentos e investigaciones en las que sí, hay un margen de error dentro de ellas que permite precisamente que posteriormente se los pueda refutar y se pueda dialogar en cuanto ya a lo que se había obtenido antes, y que eso puede funcionar ahorita sí, y que posteriormente lo puedes refutar también. Por eso mismo es que se le llama ciencia, porque tiene este carácter de que tú puedes conversar con ello para poderlo cambiar, para poderlo ajustar mejor a la realidad en la que estás. Entonces, en base a eso, una de las alternativas, solamente una, te está señalando casi lo mismo, que sería en este caso en la 7, vamos a marcarla acá, la letra D. La democracia abierta al diálogo sería un modelo congruente. ¿Por qué no el resto? Ya vamos a ver por lo siguiente. La democracia se erradicaría gracias a los avances tecnológicos. Esto de acá está fuera de lugar.
Los regímenes políticos soslayarían invertir en armamento. Acá no tiene nada que ver la producción porque tu texto no te está marcando en cuanto, no sé, herramientas para la producción. La aristocracia gobernante debería asumir un rol protagónico, ya de por sí lo hace, así que no se apoya con ninguna entidad o figura que haya aparecido en tu texto sobre la ciencia. Tendríamos como presidente el Premio Nobel de Física, ya, pues si tú has marcado esto, ya no sé, ahórcate. Y claro, lo único que nos queda es la letra D. La democracia abierta al diálogo sería un modelo congruente. ¿Por qué? Porque permite precisamente esto, el diálogo, ver si es que está bien o está mal, ver si es que se puede modificar o no. Por lo tanto, eso es compatible con el ejercicio científico. Así que sería por ello la respuesta correcta. Una vez más, para los despistados, vamos a ir de nuevo con las respuestas. La 1 es la D. La 2 es la letra A, la 3 es la letra C, 4 es la letra D, dogmático, 5 es la letra B, 6 es la letra B y 7 finalmente es la letra D. Bien, entonces, como te decía, 5 de 7 estaría relativamente bien. Al menos en este texto que contiene 7 preguntas, que ha sido básicamente como un ejercicio para ti, para recordar cómo es que has estado resolviendo los ejercicios de la semana pasada y antepasada. Bien, ahora sí creo que ya no volvemos a tener más ejercicios de 7 preguntas, sino ya son las 5 normales. Sí, ya son las 5 normales. Y este de acá es un texto mixto, veo por acá chimpancés. Dice el tercer chimpancé, origen y futuro del reino animal humano. Estamos hoy día con textos científicos entonces. Bien, igual, 5 minutos y comenzamos a resolver el texto 1, semana 4B.
Ok, chicos, entonces continuamos. A ver. Tenemos el texto 1. Para estudiar la genealogía de cualquier par de primates superiores de nuestros tiempos, debe seguirse como muestra el gráfico adjunto, dos líneas que parten de su nombre hasta el punto negro que las conecta. Los números de la izquierda indican el porcentaje de ADN en que difieren y los de la derecha son una estimación de los millones de años transcurridos desde el momento en que compartieron un ancestro común. Por ejemplo, el chimpancé común y el chimpancé pigmeo difieren alrededor de 0,7% de su ADN, separaron sus líneas evolutivas hace unos 3 millones de años. Los humanos diferimos en un 1,6 en nuestro ADN de ambas especies de chimpancés y nos separamos de nuestro ancestro común hace unos 7 millones de años. Los gorilas difieren en aproximadamente 2,3. Se separaron hace unos 10 millones de años del ancestro común que luego compartiríamos los humanos con las dos especies de chimpancés. El gorila debió separarse de nuestro árbol genealógico un poco antes de que los humanos y los chimpancés emprendieran vías evolutivas independientes. Los chimpancés y no los gorilas son nuestros parientes más próximos. O dicho de otro modo, el pariente próximo del chimpancé no es el gorila, sino el ser humano. ¿Ya? La taxonomía convencional ha reforzado nuestras tendencias antropocéntricas al afirmar que existía una dicotomía fundamental entre el poderoso ser humano que se alza en solitario en la cima de la evolución y los demás simios, seres inferiores sumidos en el abismo de la bestialidad. Es posible, sin embargo, que en el futuro los taxonomistas vean la realidad desde el punto de vista de los chimpancés, reconociendo que existe una dicotomía no muy acusada entre unos simios ligeramente más evolucionados, estos de aquí, y otros menos evolucionados, los siguientes. La distinción tradicional entre simios y humanos responde a una falsa interpretación de los hechos. Bien, y acá tenemos el gráfico. Claro, ¿no? Tenemos porcentaje de diferencias en el ADN, millones de años transcurridos. Chimpancé común, pigmeo, ser humano, acá está el gorila y el gibón común, gibón de Siamán, monos del viejo mundo. Bien, el texto es, bueno, se llama El tercer chimpancé, origen y futuro del animal humano. Bien, otro texto científico, vamos a ver cuál es la idea principal del texto. A ver, de abajo hacia arriba. Hace 7 millones de años los humanos nos separamos de los chimpancés, por lo cual diferimos en un 1,6. Mira, nunca te van, en una idea principal iría tanto dato. Te está dando un dato muy específico. No podría ser. A la luz de las nuevas evidencias taxonómicas, el pariente más próximo al chimpancé es el gorila, no el ser humano, como se cree tradicionalmente. ¿No es al revés? Así que no. El porcentaje de ADN y el número de millones de años transcurridos nos permiten ubicar el árbol genealógico de cualquier primate superior. Árbol genealógico. El ser humano podría ser considerado como el tercer chimpancé, objetando la pretendida superioridad de nuestra especie respecto a los simios. O los gorilas y los gibones emprendieron un camino evolutivo independiente respecto a los humanos y chimpancés. No, la no podría ser. Quien se ajusta mucho más a una típica idea principal y que engloba también sería la letra B. ¿Ya? El ser humano podría ser considerado como el tercer chimpancé, objetando la pretendida superioridad de nuestra especie respecto a los simios. Precisamente lo que trata de hacer el autor es ver que todos estén juntitos, ya, para contrarrestar esta creencia de que uno es más superior al otro. Bien, la 1 sería la letra B. 2, el término acusada. Aquí está. Reconociendo que existe una dicotomía no muy acusada entre los simios ligeramente más evolucionados y otros algo menos evolucionados, tan que discriminada, manifiesta, objetada, reprobada o defendida. Tan clara sería, ¿no? No existe una diferencia tan clara, tan específica, tan manifiesta, o sea, que se puede observar directamente. Discriminada no podría ser porque no estás actuando por algo. Objetada no quiere decir que lo estás corrigiendo. Reprobado no quiere decir que esté mal. Defendida tampoco, ¿no? Sino que está ahí presente, manifiesta.
3. Teniendo en cuenta el gráfico, resulta incompatible sostener respecto a los gibones. ¿Ya qué pasa con los gibones? Resulta falso. ¿Ya qué pasa acá con los gibones? Su porcentaje de diferencia está bastante alejado. Ya, se podría ser. Este de acá está bien, perdón. Son una especie de primates cuyos antepasados se separaron hace más de 18 millones ya también. Sería en este caso la letra C, hace 15 millones, compartió un ancestro común con el ser humano. De ahí el resto de alternativas son correctas. Recuerda que debemos de buscar la incompatibilidad y es solamente de acuerdo a tu gráfico. Para ello debes analizar aquí la cercanía en cuanto de repente aquí esto y por ahí se va a ir hilando la respuesta. Bien, 3 sería la letra C. 4 se infiere a partir de la información textual, ya que a partir del texto que las diferencias de porcentaje de ADN por sí solas permitirían estudiar la genealogía de los primates superiores sin considerar las líneas que parten de su nombre. No. Sin considerar esto, no. A ver. ¿Qué nos dice la B? Guardarían una relación con los millones de años transcurridos desde el momento en que los primates compartieron un ancestro común. Esto sí podría ser. ¿Mantienen una relación inversamente proporcional? No. Con los años transcurridos, no. ¿Permitirían avalar la posición que sostiene que el ser humano se alza solitario? No, no se alza solitario en ninguna cima. ¿Justificaría que los gorilas y chimpancés emprendieran caminos evolutivos independientes? No, tampoco. El que nos queda sería como respuesta la letra B. 4 sería la letra B. Y 5, si se descubriera un cuarto tipo de chimpancé que separó su línea evolutiva hace unos 2 millones de años probablemente, ¿qué pasaría? ¿Cuál podría ser el nuevo contexto? ¿La taxonomía convencional se vería refrendada? ¿Se vería negada? No. ¿Estaría más emparentado con el ser humano que con el gorila? Podría ser. En el futuro, ¿la taxonomía debería verse a partir de esta especie? No, porque no sería el punto de partida. El gibón sería el pariente más cercano de este tipo de chimpancé. Ah, ojo. Mira, la B y la D están siendo contradictorias. ¿Gorilas y orangutanes reducirían sus diferencias? No. Ya, en este caso, ¿cuál de los dos podría ser? Nos quedamos con la letra B. Estaría más emparentado con el ser humano que con el gorila. Una vez más, la 1 sería la letra B, 2 sería la letra D, manifiesta, 3 sería la letra C de casa, 4 sería la letra B y 5 es la letra B igual. Ya, ahora sí continuamos con el texto dialéctico. Bien, sobre la desigualdad, por acá veo, ensayo sobre la vida humana, la muerte en cuestión. Ya, entonces acá comenzamos con un texto más o menos de índole política, parece. Sí, por acá veo conceptos como igualdad y libertad. Bien, entonces igual, 5 minutos, 6 minutos para poder resolver el texto ya dialéctico.
Ok, chicos, a ver. Tenemos entonces la primera posición, texto 2A. Te dice, el debate político contemporáneo reconoce 4 tipos de igualdad: la política, la jurídica, la social y la económica. Los primeros 3 no pueden definirse en términos formales. La igualdad política no se garantiza al otorgar a cada adulto un voto y el derecho a desempeñar cargos públicos. La igualdad jurídica no se garantiza al concederle a todo el mundo el derecho de tener un juicio con jurados, el derecho de demandar por daños y el derecho a consultar a un abogado. La igualdad social no se obtiene aboliendo los títulos nobiliarios y las barreras oficiales a la movilidad de clases. Las grandes desigualdades sustanciales en el poder político, la protección jurídica, el estigma social y el respeto propio son compatibles con estas condiciones formales. Además, es un lugar común afirmar que la igualdad real de todo tipo es sensible a los factores económicos. Y sí, las instituciones formales pueden garantizar una posición social mínima a todo el mundo, pero las grandes diferencias en la riqueza y en los ingresos producen grandes diferencias en este terreno, diferencias que también pueden heredarse. Lo anterior bastaría para considerar la importancia de la igualdad económica por encima de las demás. Pero más allá de los argumentos que dependen de su relación con otros tipos de igualdad, por lo menos hay un argumento instrumental no igualitario para la igualdad económica que se basa en la utilidad. El principio de utilidad marginal decreciente afirma que en muchos bienes un incremento dado tiene menos valor para el que ya posee una cantidad significativa de dichos bienes que para el que tiene menos. Por ello, si la cantidad total de este bien y el número de quienes lo reciben es constante, una distribución equitativa de este siempre tiene mayor utilidad total que una menos equitativa. Ya, ahora vamos a ver el texto 2b. Una objeción que a menudo se presenta contra el igualitarismo económico es que en este existe un peligroso conflicto entre la igualdad y libertad. Ok, ya el argumento se basa en el supuesto de que si se concede plena libertad a la gente, inevitablemente se producirá una deriva hacia las desigualdades en los ingresos y la riqueza. A partir de ese supuesto se infiere que una distribución igualitaria de la renta puede lograrse y mantenerse únicamente reprimiendo las libertades indispensables para el desarrollo de esta tendencia indeseable. Independientemente del valor de este argumento respecto a la relación entre igualdad y libertad, el igualitarismo económico suscita otro conflicto de una relevancia más fundamental. En la medida en que algunas personas se preocupan por la igualdad económica bajo el supuesto erróneo de que ésta constituye un bien moralmente relevante, su predisposición a satisfacerse con un nivel específico de renta o riqueza no está guiada por sus propios intereses y ambiciones, sino únicamente por la cantidad de dinero que otras personas poseen. Así pues, el igualitarismo económico induce a que la gente deje de calcular sus requerimientos monetarios a la luz de sus propias necesidades y circunstancias, y en lugar de ello los estimula a aspirar erróneamente a un grado de opulencia que se mide a partir de un cálculo en el que los aspectos específicos de su propia vida no desempeñan un papel alguno. Que acá básicamente se está poniendo en controversia lo que es referido al igualitarismo. Esto de una parte un poco más económica, mientras que aquí también lo están viendo en el supuesto económico, pero también guiado hacia las aspiraciones de una persona. Bien, entonces vamos a ver, tanto el fragmento A como el B abordan el tema de, ¿cuál tema se estaría abordando acá? A ver, tenemos entonces, de arriba hacia abajo, la relevancia de la igualdad jurídico-social, los límites de la igualdad socioeconómica, la preeminencia de la igualdad económica, pertinencia de la igualdad económica, diversas facetas de la igualdad social. Ok, tenemos, básicamente los textos se han centrado en la parte económica, ¿cierto? Por lo tanto, lo jurídico-social vamos a eliminarlo porque solamente es un ejemplo. En el caso del texto A se está mencionando porque hay diferentes tipos de igualdades, pero en este caso vamos a eliminar los que no sean económicos. Y nos vamos a quedar con estos dos, la preeminencia o la pertinencia. Ya, en este caso sería la pertinencia. Y recuerda que este término de pertinencia de tal o cual tema, cuando te preguntan por la coincidencia, usualmente esa es la respuesta. No sé si te has dado cuenta.
En caso que sí, en buena hora. En caso que no, ya te lo estoy diciendo. Usualmente cuando te dicen la pertinencia de tal o cual tema, cuando te piden coincidencia, usualmente esa es la respuesta, ¿ya? Así que 1 sería entonces la letra D. 2. En el fragmento 3A, el término sensible. ¿Qué va a implicar la sensibilidad? A ver, acá está. Además, es un lugar común afirmar que la igualdad real de todo tipo es sensible a los factores económicos. Sensible a los factores económicos. Sería que está vinculada a, ¿no? Ahora, ¿existiría una dependencia o un condicionamiento? Porque estas dos palabras son fuertes y casi marcan lo mismo. Causalidad, cuestionamiento. Causalidad no va a ser que sea causa, sino es que hay una vinculación, no de causa. Cuestionamiento no, preeminencia tampoco. Condicionamiento o dependencia. ¿Cuál de los dos implica? A ver, una vez más. Es sensible a los factores económicos. O sea, que por uno pasa el otro. Así que sería en todo caso condicionamiento más que dependencia. Sino que de la forma en que se mueve uno va a afectar a la contraparte. Por lo tanto, aquí condicionamiento sería la palabra más correcta. Ahora vamos con la número 3. Te dice, respecto a los argumentos presentados por 3B, resulta incompatible sostener respecto a ella. ¿Cuál sería falso? Sobre la igualdad económica, solo mirando el texto 3B. A ver. Vamos a ver. ¿Subyace en ella una tensión? Sí. ¿Se suele considerar como un bien moralmente trivial? No. ¿En ella postergamos nuestras necesidades genuinas? Sí, te estoy diciendo. Esta considera que la libertad plena produce desigualdad también. Ella conlleva la restricción de la libertad individual también podría ser. Entonces el que nos queda en A3 sería la letra B. Pim, pim. Listo. 4. A partir de los argumentos, solamente el texto 3A, se infiere que las condiciones formales, ¿cuál podría ser? Definen formalmente las tres primeras desigualdades. Definen. Garantizan la consecución idónea. Evitan las diferencias. No, no pueden evitar las diferencias. Así que no. Garantizan la posición social máxima de todo el mundo y todo el mundo. No garantizan la abolición de las diversas desigualdades. Esto podría ser. En la 4 podría ser la E. Está un poco más apropiado. Mientras que las otras alternativas, si te das cuenta, están yendo hacia radicalismos. En cambio, en la E no. En la E sí está un poco más plasmada. 5. Tienes, si en el texto 3A se descartaran los argumentos a favor de la igualdad económica, que la vinculan con otros tipos de igualdad, probablemente, ¿qué podría pasar? A ver. Se demostraría la invalidez del principio. ¿Invalidez? ¿Desempeñar un cargo público evidenciaría la igualdad jurídica? Tampoco. ¿Se reprimirían las libertades indispensables de los individuos? ¿Quedaría apelar al principio de utilidad marginal decreciente? ¿O el principio de utilidad marginal decreciente sería cuestionado? Ah, ok. Entonces tenemos la D y la E que se contraponen. Recuerda que entre dos alternativas que se contraponen, una sería la respuesta. Una vez más, si en el texto 3A se descartarían los argumentos a favor de la igualdad económica, que la vincula a otros tipos de igualdad, entonces lo que podría pasar es que nos quedaría el escenario de la letra D, que haría apelar al principio de utilidad marginal decreciente, tal y como se está hablando también en la parte final. Bien, entonces la 1 sería la letra D, 2 sería la letra C, condicionamiento, 3 sería la letra B, 4 sería la letra E y finalmente la 5 sería la letra D. Estas son las respuestas y ahora tienes dos textos en inglés, curiosamente, que están chiquitos, menos mal, los temas no son tan complicados. Una vez más, mira, National Geographic Kids, ya, pues ya que no puedas comprenderlo, de repente no tanto a la perfección, pero mira con el hecho de que te está colocando un nivel un poquito bajito, pues ya. Este es un texto para que lo puedas comprender bien.
Y bueno, no, una vez más, National Geographic. Recuerda, siempre te digo, texto en inglés, la fuente principal por excelencia, la que consideran es National Geographic, siempre. De ahí son textos con composiciones pequeñas, pero yo no he visto tanta composición de viaje, así que no te esperances en que una composición sobre tu viaje a Canadá puede ser que te venga en tu examen. ¿Ya? Ten mucho cuidado. Eh, bien, entonces tienes acá un texto sobre el insomnio, parece, y algo me dice que este texto ya lo hemos visto o que se ha visto anteriormente. Bien, bueno, la temática ya se ha visto anteriormente. Y finalmente el texto 2, el cambio climático. Ya, pues el cambio climático es un texto que, bueno, es un tema que no está tan ajeno a ti. Acá te están mencionando algunas de las consecuencias, a qué animales puede afectar y listo. Entonces, por ejemplo, este texto sobre el cambio climático sí probablemente te puede venir en un examen, porque es lo normal que aparezca. Mientras que en el texto 1, también podría ser, pero una temática que sí se puede repetir bastante es el cambio climático. Así que trata de resolverlo. Igual como te digo, creo que para el texto en inglés en tu último examen son 2, 3 preguntas, así que las 2, 3 preguntas, el inicio trata por favor de hacerlas bien, ¿ya? No porque sea texto en inglés lo vas a dejar de lado, por si acaso. Y nada, chicos, entonces volvemos en unos minutos igual para resolver todo esto. Y una vez más, el nivel no está tan alto, así que vamos.
Ok, chicos, a ver. Este texto se parece a uno que ya habíamos visto antes. Bien, dice, de acuerdo con el Centro del Control y Prevención de Enfermedades, más de 80 millones de, American adults, adultos norteamericanos, bueno, adultos de Estados Unidos, sufren de este problema en cuanto al sueño, ¿no? Que no pueden tener, no pueden dormir. Incluso esto significa que duermen mucho menos del mínimo que es recomendado, que abarca 7 horas por la noche. El insomnio es un problema relativamente común, ¿no? La principal razón del por qué un 4% de adultos estadounidenses toman pastillas en cualquier momento del mes. También las personas que sufren insomnio les puede tomar bastante tiempo el dormir o se levantan en diferentes tiempos durante la noche, o también sucede que las dos situaciones se pueden combinar, ¿no? Te levantas varias veces, pero incluso puedes llegarte a dormir muy, muy, muy tarde, ¿no? Recién estás adoptando por dormirte a las 4 de la mañana cuando tienes que levantarte a las 7. Y de 4 a 7 te estás levantando cada 20 minutos, 25 minutos. Puede pasar. Y te dice, si dormir es un fenómeno en realidad que debería estar en todo el mundo, que es omnipresente, tú te podrías preguntar por qué es que por qué muchas personas tienen un problema con respecto a ello, ¿no? Bueno, se le puede culpar a la evolución o de repente al mundo moderno o a ambos factores también. Bien, el texto 1, como te decía, es un texto que ya habíamos visto más o menos un poquito antes, y es básicamente la misma temática, que es sobre el insomnio. Y nada, pues si tú estás ahorita con insomnio, se puede deber a tu estrés. Tienes que relajarte un poco más, tienes que ir, si es posible, al médico, porque recuerda que tus neuronas ahí están siendo bastante afectadas, igual que tu cerebro. Ya cuando ingreses a la universidad, ahí sí vas a conocer mucho más acerca del insomnio, lastimosamente. Sobre todo el cuarto mes de cada ciclo en el que estés. ¿Por qué? Porque ahí se dan los trabajos finales, el examen final, si es que jalaste un parcial. En el último mes del ciclo, ahí vas a conocer lo que es el insomnio. Bien, entonces vamos a ver cuál es la idea principal de la lectura. Bien, de que tiene que ir la palabra insomnio, tiene que ir. Así que los desórdenes del sueño son causados por múltiples factores, sí, pero en este caso nos hemos centrado en el insomnio. Dormir es un fenómeno natural afectado por la evolución y la modernidad, sí, pero ¿dónde está la palabra insomnio? Bastante población de Estados Unidos tiene insomnio y por ello toma pastillas regularmente. Sí, pero esto es el tema central, el que las personas toman muchas pastillas. Los adultos norteamericanos tienen muchos problemas para dormir 7 horas en la noche, o insomnio es el problema más común en cuanto el no poder dormir en adultos de Estados Unidos. Claro, sería la letra A. 2. La palabra omnipresent. ¿Dónde está omnipresent? Acá está. Como un fenómeno omnipresente. ¿A qué hace referencia? Obviamente a un sentido global que está en todo, ¿ya? Omnipresente, que se encuentra presente en todo, que lo ve todo, lo conoce todo. Usualmente, si es que vienes de un colegio católico, cuando te hablaban de omnipresente, lo primero que pensabas era Diosito. Omnipresente, se encuentra en todo. Si es que no vienes de colegio católico, bueno, no te preocupes, ya te estoy explicando la definición. Bien, strange, extraño, normal, dificultoso, increíble, no, pues, aunque no es fácil de creer, no. 3. De acuerdo con la información sobre las personas que sufren insomnio, es consistente señalar que ellos, ya, ¿cuál podría ser en la 3? Somos el 4% de la población viva en América. Son estudiados a todos ellos, are all studied, todos ellos son estudiados. Es la gente de Estados Unidos que culpa la evolución y el mundo moderno. Ya. Ya. Tratan de controlar o de poder combatir el insomnio tomando pastillas, claro, ¿no? Podría ser esto. ¿Por qué? Porque es también lo que está
diciendo, te piden una consistencia, te piden una compatibilidad. Por lo tanto, tiene que ser una frase que sea una copy-pega de tu texto. Y lo que es copy-pega acá sería la letra D. 4, a ver, te dice. Se puede inferir de la información dada por el Centro de Control de Enfermedades, bueno, Control y Prevención de Enfermedades. ¿Qué cosa se puede inferir? A ver. De abajo hacia arriba. La depresión. ¿Depresión? En ningún momento te he hablado nada de depresión o te he dado rasgos de depresión en tu texto, por lo tanto no. Los adultos norteamericanos duermen menos de lo recomendado en cuanto 7 horas noche. Sí, pero te están pidiendo inferencia. Necesita, bueno, la C no sé qué tanto tampoco. ¿Se debe considerar el dormir como un fenómeno natural de acuerdo a los eones? No. Sirve para personas que quieren saber cómo dormir de forma saludable en la noche. O al menos más de 40 millones de adultos americanos sufren insomnio. Claro, en este caso sería la letra A, pues, porque por 2 cifras sí se te está mencionando tu texto. Por lo tanto sería este. Finalmente, la número 5 te dice, si se considera una persona como, bueno, una que sufre insomnio, cuando duerme menos de 8 horas, a diferencia de las 7, ¿qué podría pasar? Ya, esta es una extrapolación. Sería el número de adultos norteamericanos que están detectados con esta enfermedad crónica del insomnio podría incrementarse. Claro, porque se está abriendo el grupo de examinación, el grupo de control que se está planteando en la primera parte. Se estaría contemplando mucho más gente y como ya no sería 7, sería 8, se abarcaría incluso muchísimo más, porque incluso algunos médicos todavía están determinando si es que se debe de cumplir las 8 o 7 horas para dormir. La mayoría dice 8, aunque ahora hay estudios donde te dicen que las mujeres deben dormir 10, no 8. 8 es para los varones, porque los organismos son diferentes, así que no sé. Bien, 1 es la A, 2 es la B, por si acaso igual te repito las claves. 1 es la A, 2 es la B, 3 es la letra D de dado, 4 es la letra A y 5 es la letra D. Como te decía, se parece un poco a un texto que ya habíamos visto antes, si mal no me acuerdo. Bien, ahora tenemos el texto 2, que como vamos a resolverlo de frente porque ya quedan 5 minutos, así que antes que te vayas a comer todo lo que hay en tu cocina, vamos a ver. Como te decía, ya, pues abajo en la fuente te dice National Geographic Kids. Esto es un texto que es de divulgación para niños. Así que vamos a ver. El cambio es un texto sobre cambio climático. Ya que esto no lo puedes más o menos asociar, al menos palabritas, ya no sé, estás perdiendo acá puntaje porque en sí, porque tú lo deseas. Bien, entonces vamos a ir viendo. El cambio climático está afectando la vida salvaje obviamente en todo el mundo, pero hay especies en específico que sufren mucho más que otras. Por ejemplo, los animales polares, lo cito, ¿no? Que, claro, ¿no? Cuyo hielo, que pertenece a su hábitat natural, ahora está sufriendo temperaturas un poco más altas, ¿no? Ellos se encuentran en un riesgo en específico en particular. De hecho, expertos creen que el Ártico, bueno, no que el hielo que se encuentra en la parte ártica, ha estado teniendo un decrecimiento, por así decirlo, del 9% por cada década. Ya los osos polares, como te decía, que los más afectados, pues necesitan este mar compuesto de hielo para cazar, para poder crecer en sí y para poder, claro, no dormir, descansar después de largos periodos de haber dormido. No es que el oso polar siempre pare caminando y luego se eche, no, sino que también realiza otras actividades más. Ya, pero no solamente son los animales polares, estos son solamente un grupo que se está viendo, que se encuentra en peligro, ¿no? Los monitos, los orangutanes, también se encuentran en peligro. Ellos viven en los bosques de Indonesia. Claro, hay problemas con su hábitat también que se está depredando, ¿no? Sobre todo por esta causa. Las tortugas marinas también se encuentran en peligro, pasan algunos problemas con sus huevitos. ¿Por qué? Porque los niveles del mar se están incrementando, así que
Por ello es que hay bastantes problemas. Así que ya, la temperatura del agua hace que determine si es que van a ser machos o hembras. Desafortunadamente, con las temperaturas en altos, así tan altas, tan calientes, quiere decir que puedan nacer más tortuguitas hembras que machos, afectando obviamente la población de tortugas a futuro. Bien, entonces en tu texto se te ha mencionado, por un lado, los animales polares, que comprende el osito polar. Por otro lado, especies que pertenecen al sector bosque, que abarca monitos y orangutanes. Y por el otro lado, en el mar en sí, las tortugas marinas, ¿no? Que tienen problemas con sus huevos, porque si la temperatura está muy alta, determina el sexo, parece que van a haber muchas más hembras y como no hay tantos machos, pues obviamente va a haber una afección terrible a la población de tortugas posteriormente. Bien, entonces vamos a ver cuál es el tema central. Sería la letra C. El cambio climático está afectando, es un problema ahorita para la vida animal. De ahí el resto te dice los... Ya, ok, estos sí son animales que están en peligro, pero en sí el tema que los engloba es el cambio climático. Pues la lenta extinción, no se está diciendo que pueda haber extinción. Ya, el cambio climático y la extinción, no. Una alerta global de la desaparición de la vida, no, esto es muy apurado. La 2 nos dice cut down, que podría connotar, sería en el caso de la 2, la letra D, vulnerabilidad. 3, la palabra rising, podría ser reemplazada por la letra A, que sería increasing, o sea, incrementándose. 4 te dice, es incompatible con el texto afirmar que el cambio climático podría afectar a los osos polares, a los monitos y las tortugas. ¿Por qué? ¿Cuál podría ser incompatible? En este caso sería la letra D. Claro, ya lo está afectando. Y finalmente la número 5 te dice, se puede inferir sobre las tortugas que, claro, ellos se encuentran muy cercanos al agua, claro, no del océano, para poder tener los huevitos, perdón. Ahí es donde dejan los huevitos, llega el mar, pero el problema es que como se incrementa la temperatura, también hace que se incremente todo y afecta terriblemente a la especie. Bien, uno sería entonces, perdóname un segundo. Uno sería entonces ya la letra C. 2 sería la letra D. 3 sería la letra A. 4 es la letra D. 5 sería la letra B. Y listo, chicos. Esto sería entonces todo por el curso de habilidad verbal. Ya queda un minuto, así que ve yendo despacito. Almorzar, come por favor. Toma tu agüita. No te quedes sin comer. Recuerda estudiar más tarde. Ya falta poco para que se termine el ciclo. Profesora, Dime. profesora, una consulta. Ahí Sí, dime. en el último texto, la 2 dice the phrase cut down. ¿Por qué no puede ser destrucción? Destruction. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Ya, ¿por qué no podría ser destrucción? Ya, en este caso vulnerabilidad quedaría un poco mejor porque se ve apeligrada. No es que necesariamente vaya a destruirse por completo, sino que se ve amenazada. A eso hace referencia. Recuerda que destrucción es un poco más radical. Vulnerabilidad quiere decir que está en peligro, pero no quiere decir que ya se va a morir sí o sí. Es por eso Okay. que... Ajá, es por grado, básicamente, lo que están haciendo acá. Listo. Ok, listo. Entonces, ahora sí ya son 1:30. Y nada, chicos, cuídense. Nos vemos la siguiente clase.